Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero orar una vez más. Padre Dios, te doy gracias. Una vez más, Señor. Señor, cuando entramos en el aposento, el ruido queda afuera, las preocupaciones se aíslan y solamente estamos tú y yo. Señor, gracias porque todo lo que podemos hablar en la intimidad, Señor, aunque la gente no lo sepa, tú lo manifiestas en público siempre. Y por eso, Padre, en este día, Señor, queremos entrar en tu aposento. Y, Señor, queremos ahí encontrarnos contigo, Señor, y escuchar tu voz. Señor, no queremos apurarte, solamente esperar todo lo que tú tienes para nosotros. Y, Señor, en nuestras oraciones a veces solamente pedimos, pero en este momento, más que pedir, queremos oírte. Queremos saber qué es lo que tú quieres para nosotros. Espíritu Santo, gracias. Porque muchas veces pensábamos que te conocíamos demasiado, pero todos los días te revelas como algo nuevo. Por eso tu unción, Señor, cuando viene sobre nuestra vida, nos muestra como una brisa, como algo nuevo, fresco y diferente. Y Señor, gracias. No queremos salirnos de ahí nunca. Queremos siempre permanecer bajo la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 5. La porción que hemos en algún momento conversado en la iglesia, pero que es siempre vigente. Pareciera que cuando uno abre la Biblia, cada vez que la abre, notamos que algo nuevo hay, ¿no es cierto? Y eso nuevo es que la palabra es viva. La palabra es viva y eficaz. Es decir, si la palabra fuera palabra solamente, me acuerdo el versículo de memoria y suficiente, pero cuando uno lee el versículo, vuelve a leer, el Señor vuelve a hacer algo nuevo. Y ese es el Espíritu Santo que a través de la palabra nos transforma. Amén. Y dice el versículo 13, Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver del pecado al pecador, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí yo quiero marcar como referencia
algunos puntos. Principalmente es la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Primero se va a saber que cuando somos personas que estamos unidos al Espíritu de Dios, Dios nos hace justos. Cuando estamos caminando con Él, el Espíritu Santo nos justifica. Dice la palabra de Dios que el cielo se abre sobre sus escogidos. Cuando digo que la oración del justo puede mucho, es que esa oración está conectada con Dios. No es una simplemente tener un poco de fe, sino que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y aquí cuando leo que siempre podemos estar en alguna de estas situaciones, afligidos, preocupados por lo que pasa en el mundo, por lo que puede pasar en nuestra familia o en el trabajo, por lo que puede pasar en la calle o en la sociedad, y aún con lo que puede pasar en la iglesia. A veces estamos afligidos. Entonces lo que recomienda aquí Santiago, el apóstol, es ore. Y yo creo que muchas veces este tema de la oración lo hemos tomado. Muchas veces hemos orado. Entonces aquí entra en juego que oremos unos por otros para que sean sanados. Que oremos por los enfermos para que sean salvados. Te diría sanados. Dice al revés pareciera, pero es así. Cuando oramos unos y otros, nos sanamos. Pero cuando oramos por un enfermo, lo salvamos. Mire, qué cosa, pareciera que estuviera al revés el versículo, pero no está al revés. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, refiriéndome a que la oración del justo puede mucho, nos lleva a la historia de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? El reinado del rey Acab junto a la perversa reina Jezabel. Odiaba al pueblo de Dios. Sin embargo, era reina de Israel. Odiaba al mundo espiritual que el Señor había puesto sobre su propio pueblo y obligaba a que ese pueblo de Israel adorase a las imágenes, a los dioses paganos, de tal manera que tenía en su cabeza malas intenciones constantemente contra el pueblo de Dios. Tal es así que había seducido el corazón del rey. A veces ese espíritu de Jezabel se introduce en la sociedad, en los gobiernos y aún en la iglesia, porque Apocalipsis habla del espíritu de Jezabel en la iglesia. Pero acá no vamos a hablar de eso, sino simplemente que fue un desafío en la oración de Elías. Elías dijo de parte de Dios, no va a llover más por la idolatría de este pueblo. ¿Se acuerdan la historia? Y constantemente, no solamente Acab, que lo veía como que era un profeta y sentía cierto temor y cariño, sino que se encontró con la reina Jezabel, que empezó a decir, mátenlo. Empezó a propagar tropiezos. Aún los otros profetas y sacerdotes que estaban integrados a la fe de Dios eran perseguidos y tenían que estar escondidos porque la perversa reina Jezabel quería destruirlo. Hasta que Dios un día le dijo a Elías, desafíalos, desafía a esos dioses paganos. Y dice la palabra de Dios que en un desafío que le hace llegar a la reina y al rey, manda que se junten en el monte Carmelo y pongan ahí un altar para Dios y otro para sus dioses. Y el que haga llover y el que haga descender el que haga descender fuego para destruir o para quemar ese sacrificio, íbamos a creer en ese Dios. Y ustedes conocen la historia porque creo que de los niños ya la saben mejor que nosotros, ellos la escuchan siempre. Y hemos visto que mientras los dioses paganos no tenían fuerza ni valor ni nada, nada sucedió hasta que apareció
Elías y dijo, mójenle ¿cómo se llama? Perdón, el altar, llénenlo de agua, pongan todo lo que sea imposible y corten al becerro, al toro y córtenlo ahí arriba. Dice que oró y fuego cayó del cielo y no solamente consumió el sacrificio, sino que consumió hasta las piedras. A veces nos olvidamos de que eso no fue una historieta. Eso fue real. Eso fue real como cuando se abrió el Mar Rojo. Eso enfureció a la reina. Elías tuvo que irse. Un nuevo desafío vino. Y se encontró con el rey Acab y le dice, mira, va a llover. No había nubes. Y Dios propagó la lluvia nuevamente, porque él oró fervientemente. Y quiero aclarar que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Cuál es tu pasión? Vamos a decir que no sea pecado, por supuesto. ¿Que te gusta el deporte? ¿Qué crees? Hoy está justo la carrera de autos, querríamos ir a verla, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu pasión? ¿Que te gusta ir con tus niños a pasear? ¿Cuál es tu pasión? ¿Comer en familia? ¿Cuál es tu pasión? ¿Viajar? Todo eso tenía Elías. Elías no negaba que tenía pasiones. Pasiones como nosotros. Pero oró fervientemente y la lluvia volvió. Y dice, la oración del justo puede mucho. ¿Y sabe qué significa el justo siempre? Que caminaba bajo la presencia de Dios. Cuando uno camina bajo la presencia de Dios, es Dios el que te lleva en el camino justo, el que justifica tus pasos, el que hace que todo lo que pase a tu alrededor no tenga valor, solamente tiene valor Dios y Él te hace sentir el valor de ser justo. Señor Jesús dijo, no hay justo, no hay ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Nadie puede ser justo por sí mismo. Pero el Señor dice que Él nos justifica a nosotros, sus hijos, por estar en su presencia. ¿Y qué pasará con los justos? Los justos van y oran por los enfermos y sanan. Los justos van y predican el Evangelio y no son ellos, es el Espíritu que habla en ellos. Los justos, dice la palabra de Dios, que cada vez que abre su boca sale como espada afilada la palabra de Dios, porque penetra el corazón del otro. Eso es lo que hace el justo. ¿Qué podemos aprender de la oración de Elías? Primero, orar para que Cristo sea glorificado. Y no que yo sea glorificado, sino Cristo. O admirado por los demás, para que ellos en la gloria de Dios podamos admirar al Señor Jesús. Eso es lo que hizo Elías. Fue glorificado el Padre, Jehová. Y dijo, ahora aprendan que hay rey, que hay Dios en Israel. Amén. Eso era glorificar a Jehová. Ahora aprendan que hay Dios en tu casa porque tú glorificas al Padre. Y cuando tú lo glorificas y tú glorificas al Señor Jesús y al Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios empieza a obrar en tu casa, en tu trabajo, en tu salud, en tu familia. La segunda cosa que puedo decir acerca de esta oración que podemos aprender es que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y no en base a nuestras propias, ¿cómo se dice? Ocurrencias de oración egoístas. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para tu deleite. El mismo Santiago estaba muy, muy atento a la oración de Elías. Pero cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, entonces Él nos oye. Y todo lo que pides al Señor se cumple. Amén. ¿Qué otra cosa aprendemos de la oración de Elías?
que hay que detenerse a escuchar la voz de Dios al orar. Aprendimos a orar como una práctica y no como una necesidad. Muchas veces estamos orando y le decimos, Señor, y como cuando oramos por los alimentos y parece un verso ya formado, una cosa, un speech, diría yo, y no hablar con Dios. Cuando oramos, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Cuando oramos, debemos detenernos. Yo me acuerdo cuando yo era chico que todos los domingos, después de la cena del Señor que se hacía a la mañana, teníamos la escuela bíblica. Y en la escuela bíblica se dividía en clases. Las clases eran, depende de la edad, y a mí me tocaba cierta edad, no recuerdo ahora cuántos años tendría, pero me imagino que tendría menos de 12. Y cuando nos poníamos a orar, dice, bueno, vamos a orar. Era una rueda y teníamos que orar todos y parecía que estamos esperando que me toque. ¿No es cierto? ¿Nunca te pasa eso? ¿No te ha pasado? Y cuando te toca, te olvidaste lo que le ibas a pedir. Qué macana. Entonces, no sabías qué decir y oraste rápido. Pero habían otros que oraban y no tomaban en cuenta a nadie y seguían orando y orando y tenían como 15 minutos de oración y se terminaba la escuela bíblica porque era todo oración. Pero aparte no, yo decía, pero era para comenzar, pero ni siquiera era para otra cosa. Pero aprendimos a orar porque nos decían, bueno, orá, dale. Entonces, en vez de hablar con Dios, estábamos hablando con la gente. Señor Jesús le dijo, cuando te pares a orar, no hagas como los hipócritas, que se paran en público y dicen muchas palabras muy especiales, ¿no? Entonces el Señor Jesús le dice, entra al aposento mejor, habla con el Señor. Y cuando tú hablas, espera, detente a oír a Dios. A veces prefiero no orar porque yo necesito oír a Dios. Tú necesitas oír a Dios. A veces estamos tan rápidos, tan apurados, tenemos que hacer muchas cosas, nuestro trabajo, nuestro placer o diversión o pasión, como decíamos antes, pero cuando tenemos que hablar con Dios no tenemos tiempo. Y buscamos quizás un momento a la madrugada y cuando cerramos los ojos nos quedamos dormidos. Y después decimos, sí, yo me desperté a orar, pero no oraste. Y orar significaba que Él te dé el mensaje. Amén. Lo otro que podemos aprender de la oración de Elías es no dudar en el corazón. A mí me ha pasado, he dudado. Y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no suceden estas cosas? Y me ha pasado muchas veces porque oraba por alguien que estaba enfermo y dudaba que se iba a sanar. Y no se sanó. Estuve orando por unas personas enfermas en estos días, pero no escuché a Dios que la iba a sanar o no. Entonces me agarró duda. Fue peor que no haber orado. Entonces tengo que decir, Señor, tengo que orar sin dudar. Porque la duda va en contra de la fe. La duda es justamente la oposición a que se opere en la fe. Y nosotros para orar tenemos primero que escuchar a Dios y no dudar de lo que Dios nos dice que va a pasar. Cuando empecé a tomar la oración y tomar fe, entonces la oración se hizo viva y eficaz. La oración del justo es una oración de fe, dice la Biblia, y que salvará al enfermo y que sanará al pecador. Amén. La próxima es orar, decía Elías, no sé qué número, pero no le puse número.
orar fervientemente y sin cesar. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Estar conectados. Cuando yo salgo de casa, cuando yo llego a mi trabajo o estudio, o tengo que visitar a alguien, o estoy en la familia, escuche esto. En vez de llenar mi pensamiento de los eventos sociales que puedan ocurrir, tengo que seguir conectado al Espíritu por medio de la oración. Usted sabe que si usted no está conectado puede llevarse una gran sorpresa. Cuando uno está conectado en el Espíritu, aunque vaya a un evento, el Espíritu le hace ver, le hace discernir lo que está bien y lo que está mal. Y orar sin cesar significaría que estoy siempre conectado con Dios. Siempre mi corazón está hablando con Dios. Voy manejando y digo, Señor, ayúdame, quiero ver esto. Señor, estoy haciendo lo correcto. Estoy en mi casa y quiero alegrar a mi familia, a mis hijos, lo que sea, y tengo que estar conectado en el Espíritu. Amén. No sirve de nada un celular sin conexión. No hablas con nadie, lo tienes simplemente para distracción. Así es nuestra reunión cuando no estamos conectados. Vivimos una distracción, pero no sabemos lo que está haciendo el Señor. Pero cuando tú estás orando sin cesar, la conexión te hace ver que Dios tiene un plan y un propósito para vos. La otra es, la única forma en que Dios nos puede ver justos es por medio de la fe en Jesucristo. Ya lo dije. En Romanos 3:22 dice, una persona que no ha entregado su vida a Cristo no puede orar eficazmente y fervientemente. ¿Qué significa entregar nuestra vida a Dios? No doy un paso sin que Él lo sepa o sin que Él lo apruebe. Somos como niños frente a Dios siempre. Yo veo a los niños que cuando mis hijos eran chiquitos hacían cosas pero pedían permiso. A veces aunque fueran traviesos pedían permiso. ¿Puedo? El Señor nos ve de esa manera, que seamos como niños, que nosotros estemos en un estado en el cual podamos siempre estar bajo el permiso de Dios, bajo la aprobación de Dios. Amén. La otra es reconocer que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. A veces nosotros pensamos que lo que pasó allá, pasó allá. Lo que pasó en el Jordán, en lo que pasó en el Mar Rojo, lo que pasó en el Monte Carmelo, lo que pasó con el hacha que flota, lo que pasó, eso fue pasado. Te puedo garantizar que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Te puedo garantizar porque si no, no estaríamos predicando el Evangelio de Cristo, estaríamos predicando solamente motivaciones humanas y lo que tú tienes que conocer es el poder de Dios. Y para conocer el poder de Dios necesitas que ese poder venga a tu vida con la fe y con la oración. Cuando leía esta parte, esta porción acerca de la oración que Santiago nos promueve, decía, si yo soy justo, entonces mi oración puede mucho. Me ha pasado muchas veces que he orado por personas, me dice, pastor, usted que Dios lo escucha, pida por mí. Yo le hice una contrapregunta, le dije, ¿por qué Dios no te va a escuchar a vos? Hay algo que nos hace sentir cercanos a Dios. Es cuando nos juntamos 2 o 3 y nos reunimos en el nombre del Señor para orar. Y eso es eficiente porque la palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Pero hay algo que es más eficiente aún en esta área, que cuando tú te juntas con las personas ungidas, la unción frota tu vida.
Porque la unción se transmite, la unción alcanza a otros. Porque el Espíritu Santo hace que las personas que son ungidas tengan mayor unción cuando ministran o cuando se acercan a otros que buscan de Dios. Cuando tú viniste esta mañana, no viniste para cumplir el domingo. Viniste porque necesitas esa unción. Y cuando oras, necesitas estar ungido. Para que Dios te bendiga, para que Dios te use. Hoy es el Día del Niño, lo que festejamos aquí en nuestro país. Pero también es el Día del cristiano, del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, porque también somos niños, somos hijos. Y Dios nos ve a nosotros como niños. Como niños a veces traviesos, a veces desobedientes, a veces nos ve como niños obedientes. Pero Él mira en nosotros nuestra fidelidad, nuestro corazón motivacionado, buscando de Dios, porque no estamos por otras cosas. Algunos de ustedes le habrá sido difícil llegar o venir y otros quizás no pudieron. Ustedes saben que todos los días tenemos alguna situación que alguno se siente con tropiezo para alcanzar estar en la comunión con Dios y en la iglesia. Pero quiero decirte algo, el Señor te ve como un niño indefenso. Muchas veces decimos, yo puedo, ¿no? Vieron que los chicos dicen, yo puedo, no, claro que yo puedo. Y después vemos que sus limitaciones están muy a la vista. Así somos nosotros frente a Dios. Creemos que podemos, pero en realidad no podemos sin Él. Nada se puede hacer sin Él, sin el Espíritu Santo. Yo quisiera en esta mañana que oremos y que practiques orar hasta escucharlo a Él. Porque sé que Dios te habló en esta mañana. Porque sé que en el mensaje te pudo haber hablado, pero ahora quiere Él hablar contigo. Él está parado esperando que tú le hables y que tú le oigas. Él está parado aquí en esta mañana para que tú lo busques. Y aún más para que tú lo encuentres. Isaías el profeta, capítulo 55, dice, buscad a Jehová mientras lo puedas hallar. Llámalo mientras lo puedas oír. Hoy es el tiempo de buscarlo y que lo puedas hallar. Hoy es el tiempo de llamarlo y Él te va a oír. Entonces cuando tú ores, no estés afligido. Ora por tus problemas. Si estás contento, canta todo lo que quieras. Está muy bien. Pero si estás afligido, ora al Señor. Habla con Él porque Él quiere hablar contigo. No te muevas de tu lugar de oración en tu casa o en tu intimidad hasta que Él te hable. Y cuando Él te habla, van a ocurrir dos cosas muy importantes. El Señor Jesús lo anticipó. Dijo, bueno, entra al aposento. Cierra la puerta. Está diciendo, no escuche a nadie. Entonces yo me lo imagino al Señor sentado ahí y yo aquí. Cerramos la puerta. Y Él me dice, estamos solos ahora. ¿Viste? Cerrás bien, bien, que no escuches a nadie. Ahora estamos tú y yo. Y mientras tú estás hablando con Él, el Espíritu Santo te hace escucharlo a Él. Te hace entender lo que Él quiere contigo. No te muevas de tu casa sin antes oírlo a Él todos los días. No hagas nada sin que Él te lo anticipe y diga, hácelo. Si el Señor te advierte, no lo hagas. Porque Él sabe, Él conoce todo acerca de nosotros. Aquí sabe que usted puede sentarse en el aposento y decir, Señor, yo te quiero contar quién soy. Ya lo sé, hijo mío. Sé quién eres. Que ya te pongas ahí frente a Él y le empieces a contar. Bueno, ¿cuál es tu preocupación? ¿Estás afligido? Para eso te llamé. El resultado de tu intimidad con Dios se va a ver en público. La gente
Va a decir, esta persona viene de la presencia de Dios. Esta persona oye a Dios. Esta persona camina con Dios. Esta persona no toma decisiones apresuradas, sino que hace lo que a Dios le agrada. Esa es la oración del justo. ¿Y sabe qué dice? Demás dice, porque la oración del justo puede mucho. Ahora evalúa, ¿tu oración puede mucho o no? Y si no ha podido, quizás haya algo que tengas que volver a retomar. Retoma tu tiempo con el Señor de oración,